Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas éstos no quisieron venir. Volviendo a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros, mis animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, unos a su labranza y otros a sus negocios. Y otros, tomándolos a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey, se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servía: atale de pies y manos y echale en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son, ¿qué? Llamados y pocos los escogidos. Hoy, ¿qué vamos a ver? Según lo que leímos. Que muchos son llamados y pocos son escogidos. ¿Para dónde? Para entrar a las bodas de las corderas. Y la pregunta acá clave es: ¿por qué Jesús habló de este tema en este pasaje? ¿Cuál es la razón? Si nos devolvemos a Mateo 21, vayamos todos a Mateo 21 y vamos al versículo 23. Dice: cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? ¿Qué estaban haciendo los principales sacerdotes? Le estaban recriminando. ¿Qué le estaban recriminando? Muy bien. Estaban bravos porque Jesús primero había entrado en un pollino y todo el mundo comenzó a exaltarlo. Después llega al templo y coge y les destruye todo el negocio que tenían, ¿no? Y le dice: mi casa será casa ¿de qué? De oración. Pero ustedes la han convertido ¿en qué? En cueva de ladrones, y les dañó todo ese negocio. Entonces vienen estos y le dicen: venga, Jesús, así todos orgullosos como eran ellos, ¿usted con qué autoridad viene a hacer lo que hizo acá en el templo? Y ahí viene la respuesta de Jesús, 24. Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creíste? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. 27. Y respondiendo Jesús, dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. En pocas palabras, la pregunta que ellos le estaban diciendo: ¿quién te dio permiso para sacar nuestros negocios? ¿Quién te autorizó? ¿Quién te mandó? Tú no tienes autoridad para hacer estas cosas. Entonces por eso le hacían la pregunta. Pero como ellos sabían que Jesús, el pueblo también lo tenía por profeta, entonces no podían recriminarlo. Entonces por eso le ponían preguntas a ver con qué respondía Jesús, a ver si Jesús fallaba algo de lo que Dios puso en su ley. ¿Para qué? Para acusarlo y ahí sí poder hacer con él lo que hicieron ya después más adelante, ¿no? Entonces
Jesús, a partir de este momento, aunque no les dijo con qué autoridad, pero a través de las 3 parábolas que siguen, les comienza a explicar cuál es la autoridad que Jesús tiene y que ellos, los fariseos, los sacerdotes, los escribas, los saduceos y todos estos grupos no tenían. Y ahí llegamos a la parábola 22, donde les comienza a decir, vamos otra vez a Mateo 22. Dice, respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas. ¿A quién le iba a mandar esta parábola? A aquellos que le preguntaron, ¿con qué autoridad haces tú esto? 2. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. ¿Qué hizo Dios con su hijo? ¿Cómo estaba el pueblo de Israel cuando vino Jesús? ¿En fiesta? ¿Por qué estaba en fiesta? Porque había venido ¿quién? Jesús, el Salvador del mundo. ¿Y qué pasó? 3. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron ¿qué? ¿Y quiénes son estos siervos que utilizó Dios para invitar a las personas a las bodas de su hijo? ¿A quién? A los profetas, a Juan el Bautista. Por eso les dice, ¿y Juan? ¿Su profecía de dónde venía? ¿De Dios o de los hombres? ¿Y qué pasó? 4. Volviendo a enviar otros siervos, diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros, mis animales engordados han sido muertos, y todo, oiga lo que dice, y todo está ¿qué? Dispuesto. Venid a las bodas. Y Dios, ¿a través de qué invita a las personas? ¿Cuál es la tarjeta de invitación de Dios a las bodas? ¿Cuál es? Muy bien, el Evangelio. ¿A través de quién? De sus siervos. Pero muchos, en este caso, acá invitó ¿a quién? A los sacerdotes, a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, y ahí viene ¿qué pasó? No quisieron venir. ¿A dónde no quisieron venir? A su hijo. Cinco. Mas ellos, sin hacer caso, ¿qué pasó? Se fueron, unos a la labranza y otros a sus negocios. ¿Por qué razón no querían venir? ¿Qué fue lo que les criticó Jesús a los sacerdotes? Que en la casa de Dios estaban haciendo ¿qué? Negocio. Entonces mire que ahí le está diciendo, ellos estaban más interesados en los negocios de acá de la tierra que en las cosas de Dios. ¿Cómo cree que estaban los fariseos? Los sacerdotes, perdón. ¿Cómo estaban? Estaban que uy, ¿qué hacemos para coger a este hombre? Nos está dañando el negocio. Socio. Vamos a Lucas, complementario a este pasaje o paralelo a este pasaje, vamos a ir a Lucas 14, 15. Lucas, capítulo 14, versículo 15. ¿Qué título tienen los que tienen la Reina Valera? ¿Qué dice ahí? Muy bien, parábola de la gran cena. Oyendo estos, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma el pan en el reino de Dios. ¿Cuántos quieren comer el pan del reino de Dios? Amén, ¿no? Pero no pierdan ahí, vayan a Apocalipsis 19, 19. ¿Nosotros cómo somos? Bienaventurados. ¿Por qué razón? Porque vamos a comer el pan en el reino. Apocalipsis 19:9. Y el ángel me dijo, escribe bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. Amén. Bienaventurados los que son llamados a la cena. ¿Y nosotros cómo somos? Bienaventurados. ¿Por qué? Porque somos llamados ¿a qué? A las bodas del Cordero. ¿A través de qué invitación? Del Evangelio. No se nos olvide. 16.
Entonces, ahora volvamos otra vez a Lucas 14, 16. Entonces Jesús les dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. ¿Cuántos son los convidados? Muchos. Es decir, en pocas palabras, todo el mundo está ¿qué? Convidado. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a ¿qué? A excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me ¿qué? Cuando usted invita a alguien a la iglesia, ¿qué pasa? Comienzan con excusas. Cuando usted le invita a alguien a que trabaje aquí en la obra, ¿qué pasa? Siempre tiene ¿qué? Excusas. 19. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que ¿qué? Que me excuses. Y a otro dijo: acabo de ¿qué? De casarme y por tanto no puedo ir. O sea, estaba en luna de miel. Este pasaje es paralelo. Ahora vayan a Mateo 13, 18. Y no lo pierdan. Ahorita volvemos otra vez ahí. Mateo 13, 18. Esta se la expliqué hace como un mes, más o menos, la parábola de ¿qué? Del sembrador. Mateo 13, 18 dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, es decir, acá está la invitación, y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este fue el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe ¿con qué? Con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego ¿qué? Tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace ¿qué? Infructuosa. Es decir, Dios bota la invitación, pero depende de la persona si nosotros ¿qué? Recibimos, aceptamos esa invitación. Y dése cuenta que acá en la palabra del sembrador dice que hay 3 formas como se rechaza la palabra, porque no se entiende. Dése cuenta que hay gente que dice: uy, los cristianos son ¿qué? Locos, mire lo que predican. Otra dice que es el que la recibe con gozo, pero cuando vienen los problemas, ¿qué pasa? Eso no los cristianos hacemos, ¿no? Son contentos, pero cuando viene un problema, me voy de la iglesia. Y la otra razón, ¿por qué es? Ya lo hemos visto varias veces. Por estar ocupados en las cosas ¿qué? Materiales. Tengo que trabajar, tengo que estudiar, estoy ocupado, no puedo hacerlo. Es que mire que vino tal persona, entonces yo no puedo ir por allá. Ahora vayamos otra vez a Lucas 14. ¿Qué va a pasar con estas personas que no tienen tiempo para Dios? Mire lo que pasó. Vuelto el siervo, hizo a saber estas cosas. Estamos en Lucas 14, 21. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, ¿cómo se pone Dios? Enojado el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae aquí ¿a quién? A los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados, gustará mi cena. En pocas palabras, si nosotros no tenemos tiempo para Dios,
no aspiremos a entrar ¿a qué? A sus bodas. ¿A quién le pasó esto? Porque esta parábola, ¿para quién iba? Para los judíos. ¿Qué les dijo Jesús? Ustedes tienen tiempo para todo, pero realmente para lo de Dios es muy poco. Ustedes no han sido invitados a qué. Bueno, sí fueron invitados, pero ustedes rechazaron ¿qué? La invitación. Y dése cuenta, ¿qué dice Dios? Y ahí es donde nos da el privilegio ¿a quién? A nosotros. Nos manda, ya la invitación no fue solo para los judíos, fue ¿para quién? Para todo el mundo. Pero ¿qué dice la palabra? Para el que quiera ¿qué? Entrar también. Volvamos otra vez a Mateo 22. Mateo 22, 6. Y otros, tomando a los siervos, ¿qué pasó? Los afrentaron y los mataron. ¿Aquí de quién está hablando Jesús? ¿Ah? Muy bien. ¿Qué pasó con los profetas? Los mataron. ¿Dónde está esto? Vayamos a Lucas 13:31. Lucas 13:31, 35 al 35. Lucas 13. Del 31 al 35, mire lo que dice. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Y él les dijo: id y decid a aquella zorra: he aquí echo fuera demonios y hago curación hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. 34. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas, y no quisisteis? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Y a Jesús cómo lo tenía el pueblo de Israel? ¿Cómo qué? Como profeta, ¿no? También. ¿Y qué hicieron con Jesús? También lo mataron. Pero por eso les da una profecía. ¡Ey! Tenga cuidado, Israel. Porque una vez que yo parta, ustedes van a sufrir la consecuencia de haber rechazado ¿a quién? Al Hijo de Dios. ¿Y qué pasó en el año 70? Destruyeron el templo. Y no solo el templo, destruyeron ¿qué? Jerusalén. ¿Debido a qué? A que rechazaron ¿a quién? A su Hijo. Vayamos ahora a Mateo 21. Ahí donde estábamos, Mateo 21, del 33 al 46. Miren lo que dice. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó del vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. ¿A quién está hablando esta parábola? También al pueblo de Israel. ¿Quién es el dueño de la obra? Dios. ¿Y a quién se la encomendó? Al pueblo de Israel. 34. Dese cuenta que esta parábola también viene de la pregunta que le hacen los fariseos. ¿Con qué autoridad? Entonces Dios le está diciendo: mi Padre es el dueño. ¿Y ustedes qué? Se adueñaron de ella. Vamos a verlo. 34. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores, para que recibiesen ¿qué? Sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera.
Finalmente, ¿a quién les envió? ¿A quién es su hijo? A Jesús. ¿Y qué pasó? Diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, ¿qué dijeron entre sí? Este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Es decir, ellos se adueñaron ¿de qué? Del reino. ¿Por qué Dios nos permite a nosotros predicar? Porque los labradores que primero le entregó, ¿qué pasó? Se adueñaron. Y tanto fue que se adueñaron que cuando vino Jesús, lo rechazaron. 39. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores. ¿Quiénes son esos otros labradores? Nosotros. Que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ¿qué? Ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y dése cuenta, nosotros, o el cristianismo desde que comenzó ha venido dando frutos. Sí, antes estaba solo en Israel y sus alrededores, pero ahora ¿hasta dónde se ha ido? Por todo el mundo. ¿Debido a que qué? A que el pueblo de Israel cuando vino el tiempo de Jesús, ¿qué pasó? No había fruto. 44. Y el que cayera sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayera le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas los principales sacerdotes y los fariseos, entendieron que hablaba de ellos. ¡Ah! Me ofendí. Cuando usted le dice la verdad, ¿qué pasa? Se ofende. Ahora sí matemos a Jesús. 46. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque a este le tenían, ¿por qué? Por profeta. Es decir, que estas tres parábolas que estamos leyendo, ¿a quién hablaba Jesús? A los sacerdotes, a los fariseos, a todos los grupos religiosos ¿de quién? Del pueblo de Israel. Volvamos otra vez a Mateo 22, 7. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. ¿Cuándo pasó esto? Año 70. Jerusalén fue ¿qué? Destruida. ¿Por quién? Por los romanos. Y lo más sagrado que tenía el pueblo de Israel, ¿qué era? El templo. Porque allí estaba ¿qué? Los 10 mandamientos, el arca del pacto, el maná y la vara ¿de quién? De Aarón. Fue destruido todo. El arca dice que la escondieron, pero aún no saben dónde está escondida, no la han podido encontrar. 8. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran ¿qué? Dignos. ¿Cómo estaban los sacerdotes de ese tiempo? No eran ¿qué? Dignos. Y eso que conocían ¿qué? La palabra ¿qué? A la perfección. Entonces uno dice, si conocían la palabra a la perfección, ¿por qué no eran dignos? ¿Cuál era la razón o el motivo? Exacto. No vivían la palabra. Yo acá, Alejandro Sánchez, puedo saber mucha palabra, pero si no la vivo, no soy digno de estar en el reino. Punto. Y no hay excepción. Ni siquiera con el pueblo de Israel fue excepción. Vamos a Apocalipsis 3, del 1 al 6, ¿qué dice? ¿Te das cuenta? ¿El diablo sabe palabra?
Muchísimas, sabe más que nosotros. ¿Pero es digno del reino? No. ¿Por qué razón? Porque no la vive, no la hace. Mire lo que dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que ¿qué? De que vives. ¿Y cómo están? Muertos. Y así hay muchos, acá muestran una santidad. Pero adivine que cuando llegan a sus casas, se pierde esa santidad. Por eso le dice, tiene nombre de qué? De que vives, pero realmente estás muerto. Y así estaba el pueblo de Israel en esa época. Tenían nombre de que tenían el Dios vivo, pero sus obras demostraban otra cosa. 2. Sé vigilante y afirma las cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras como perfectas delante de Dios. Acuérdese que la invitación, ¿cuál es? ¿Cuál es la invitación que nos hace Dios? ¿A través de qué la hace? De su palabra. ¿Y para qué es la palabra? Para que nosotros seamos cambiados y transformados a través de ella. ¿Cómo rechazamos nosotros la palabra? Cuando no hacemos lo que ella nos dice. Ahí la estamos rechazando. 3. Acuérdate pues de lo que has recibido. Si es lo que dice, acuérdate pues de lo que has ¿qué? Recibido y oído. ¿Y qué? Y guárdalo. ¿Y qué pasó? Y arrepéntete. ¿De qué habló Alejo esta mañana? A ver, si ustedes lo escucharon y lo guardaron. ¿Del arrepentimiento de quién? De David. ¿Y nos llevó a qué pasaje? Salmos 51. Vemos el verdadero arrepentimiento de quién? De David cuando pecó, ¿no? Y dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo ¿en qué? En vestiduras blancas, porque son ¿qué? Otra vez, utiliza la palabra de ¿qué? Digna. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de ¿quién? De sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice ¿a quién? Ojo, porque este llamamiento es que ya no es del antiguo, es del que del nuevo. ¿Nosotros estamos de fiesta igual que los judíos cuando vino Jesús? ¿Sí? ¿Amén? ¿Por qué? Porque Dios está ¿con quién? Con nosotros. Vamos otra vez a Mateo 22, 9. Mateo 22, versículo 9. Miren lo que le dice. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a la boda a cuantos que halléis. Es decir, al que encuentre, que venga a la fiesta. ¿Y a quién nos encontró? A nosotros. Y aceptamos la invitación. Por lo cual ya estamos ¿en qué? En fiesta. Vayan a Apocalipsis 3, versículo 20 al 22. Miren lo que dice Jesús. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre ¿qué? La puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo ¿en dónde? En mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice
a las iglesias. ¿Dónde está Jesús en este momento? Acá, en nosotros. Y Él sigue llamando, Él sigue golpeando. ¿A través de qué? De sus siervos. ¿Por medio de qué? De la palabra. ¿Cuál es la invitación? La palabra. Es decir, que nosotros todavía seguimos recibiendo la invitación de Dios. Sí. ¿A través de qué? De su palabra. Para que seamos cambiados, siendo transformados, nos vistan de vestiduras blancas y seamos aptos para estar en donde? En las bodas. Vuelvan otra vez a Mateo 22. Mateo 22, 10. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron. Juntamente, mire lo que va a decir: malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. ¿Cómo así que malos y buenos? ¿Quién me lo explica? Muy bien, sin acepción de qué? De personas. Por eso dice, es para todo el mundo, el que quiera escuchar. Pues los judíos que creyeron, porque ¿cuántos judíos le creyeron a Jesús? Muchos. Los principales los que pidieron la muerte de Jesús fueron más que todos los sacerdotes, los escribas, los fariseos. Ellos fueron los que pidieron la muerte. El gobierno religioso. Exacto. Porque nosotros decimos todos los judíos. No, no fueron todos. Porque hubieron judíos, entre ellos los apóstoles creyeron ¿en quién? En Jesús. Mateo 21, 28. Ahí mismo, miren lo que dice. La última parábola que nos falta explicar de la pregunta que dijeron los fariseos y los sacerdotes: ¿con qué autoridad tú haces esto? El 28 dice: ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. 30. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Quién fue? Los judíos. 31. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Cómo cree que quedaron? ¿Qué es una ramera? ¿Algo digno? ¿Algo puro? Lo peorcito. Los publicanos, ¿qué eran? Lo peorcito del pueblo de Israel. Y le dice: ellos van primero que ustedes. ¿Saben por qué? Porque aceptaron a su hijo. Fueron a las bodas de su hijo. Aceptaron la invitación. Aceptaron su palabra. 32. Porque vino a vosotros. Y mire, ahí les da la explicación de Juan el Bautista. Porque vino a vosotros Juan. ¿En camino de qué? De justicia. Y no le creíste. ¿Por qué no le creyeron a Juan? Porque les decía: arrepiéntese. Entonces decían: uy, este Juan sí. Legalista. Yo creo que a Juan le decían: legalista. No tiene el amor de Dios en su vida. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Y si los publicanos y las rameras eran lo peorcito, adivine cómo éramos nosotros, que éramos los gentiles o los paganos. Éramos peor que ellos. ¿Ve que ellos ni siquiera entraban a la casa de un gentil? Es más, si ustedes ven a Jesús, le dice a un gentil, le dice perrito. ¿Por qué razón trataban así a un gentil? Porque eran idólatras y no seguían al Dios verdadero, sino que seguían costumbres de idolatría. Pero ¿quiénes van primero al reino de Dios? Nosotros. ¿Por qué? Porque le creímos a Jesús. Vayan a Mateo 13, 3. Perdón, Mateo 13, 23.
Mire lo que dice, mas el que fue sembrado en buena tierra. ¿Qué somos nosotros? Buena tierra. ¿Qué hace la buena tierra? Da frutos. ¿Qué hace la mala tierra? No da nada, es estéril. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. ¿Qué nos toca hacer? No es solo escuchar. Hay que entender. Y si usted no entiende, pues acérquese al pastor y le pregunta, no entendí lo que dijo. El que oye y entiende y da fruto. ¿Cómo da fruto? Haciendo la palabra. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Esos son los que son dignos de entrar al reino de Dios. Vamos otra vez a Mateo 22, 11. Y ahora mire lo que pasa. ¿Ya estamos en las bodas de su hijo? ¿Ya estamos en fiesta con su hijo? Sí. Y mire lo que pasa. Y entró el rey para ver los convidados. Y vio allí a un hombre que no estaba vestido ¿de qué? De boda. Y le dijo, amigo. ¿Cómo lo trata? Amigo. No dijo hijo, exacto. Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? ¿Y qué pasó con él? ¿Y cómo así que no estaba vestido de boda? ¿Cómo hace uno para no entrar a la boda de su hijo con el vestido apropiado? ¿Ah? Porque usted escucha, pero no hace. O sea, no tiene vestiduras ¿qué? Blancas. ¿Cómo debe estar la novia de Jesús con vestiduras ¿qué? Blancas. 13. Entonces el rey dijo a los que servían, atale de pies y manos y echale en las tinieblas de afuera. Allí será que el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Por eso dice que cuando lleguemos allá al cielo o allá con nuestro Padre Celestial, van a haber sorpresas. ¿Por qué van a haber sorpresas? Porque usted va a buscar a tal hermanito y ¿qué va a pasar? No está. Pero véalo, si él venía cada 8 días a la iglesia, era el que más diezmaba, era el que más oraba, el que más decía aleluya. ¿Y qué pasó? Pues por fuera era una cosa, pero por dentro otra. Vamos a Apocalipsis 22:6. ¿Qué título tiene ahí su Biblia? ¿Cómo? La venida de Cristo está ¿qué? Cerca. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Guardar. Y cuando significa que guardar, ¿qué significa? O sea, ¿en sí qué es? Hacerlas, ponerlas por obras. Acuérdese que esa es la invitación para entrar ¿a qué? A las bodas del Cordero. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas,
y después de que las hube oído y visto, me postré a adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Mire lo que dice: el que es injusto, sea injusto todavía. En pocas palabras, si usted no quiere cambiar, ¿qué le dice la palabra? Dáñese más. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, ¿qué dice? Practique la justicia todavía. ¿Quiénes son los que van a entrar al reino de los cielos? El que practica la justicia, el que es justo con lo que hace. Ante Dios primero y después ¿con quién? Con su prójimo. En pocas palabras, el vestido que vamos a tener, ¿cómo se llama? ¿Un vestido de qué? De justicia. ¿Y el cinto que tiene Jesús qué es? La justicia. Y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Se acuerda cuando Alejo trajo los videos del sacerdote que tenía acá? ¿Qué tenía acá? Como una diadema que decía que santidad a Jehová. 12. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea que su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho a qué? Al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros, oiga, ¿cómo nos trataban a nosotros antes? Pero ahora ¿qué somos tratados? Santos, justos, hijos de Dios. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo el que ama y hace ¿qué? Mentira. ¿Usted es mentiroso? Tenga cuidado, porque eso también te puede sacar del reino de los cielos. Más 16. Yo Jesús, oiga lo que dice: yo Jesús he enviado a mi ángel para darlos testimonio de todas estas cosas. ¿En dónde? En las iglesias. Y a través, ¿cuáles son los ángeles que envió Jesús? Los pastores. Yo soy la raíz y linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y oiga lo más importante es, y el espíritu y la esposa, como dicen, ven. Y el que oye diga, ¿cómo? Ven. Y el que tiene sed, ¿qué dice? Venga. Y el que quiera, tome el agua de la vida gratuitamente. Oiga, ¿por qué les traigo este pasaje? Porque una persona que no quiera que venga todavía a Jesús, ¿por qué es? No está preparado para irse. Dice, uy, si viene Jesús, me quedo. Pero ¿qué dice la palabra? El que quiera que venga, ¿qué? El que quiera que venga a Jesús, ¿cómo dice? Ven, lo desea, porque ya sabe que está preparado. ¿Y por qué lo digo? Porque hace un tiempo salió un pastor diciendo, yo no quiero que venga todavía Jesús. Y todo el mundo, ¿cómo así que usted no quiere que venga Jesús? Porque es que todavía falta predicarle a más naciones. ¿Y será que Jesús no sabe eso? Jesús sabe. Entonces Él es más misericordioso que Jesús. ¿Por qué deseamos su venida? Porque queremos que su reino se instaure y se comience a practicar ya la justicia de Dios. Porque en este tiempo, ¿cómo está esta sociedad? Injustamente. Vea lo que le hacen a los niños, vea lo que le hacen a los animales, vea lo que le hacen a la tierra. Por eso queremos que Jesús venga ya y acabe con tanta maldad que hay en el hombre. Pero el que no quiere, ¿por qué es? Porque sigue en injusticia, practicando maldad.
18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. ¿Por qué debemos venir a la iglesia? Para aprender la palabra, y a través de la palabra nos vamos ¿qué? Purificando, nos vamos transformando de gloria en gloria, como dice la palabra. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Ahora nos dice a nosotros los que predicamos, tenga cuidado con lo que usted predica, ni le agregue ni le quite, porque viene juicio sobre usted. O sea que ¿cuántos pastores van a sufrir juicio por hablar lo que Dios no ha mandado? Muchísimos. ¿Cuántos profetas que dan su profecía y no se cumple, va a venir juicio sobre ellos? Muchos. Por añadirle a la palabra de Dios. No sé si ustedes se acuerdan de una que sale en los videos de YouTube, que ella escucha hablar a los billetes, que escucha al espíritu de Mamón. Pues aténgase a las consecuencias que le van a venir. 19. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Es decir, si yo predico según mi conveniencia, ¿qué dice la palabra? Dios quitará su parte del libro de la vida. En pocas palabras, no soy digno de entrar al reino de los cielos. Y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo ¿en qué? En breve. Amén. ¿Y qué dicen? Sí, ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén y amén. Y miren todo lo que pudimos alcanzar con solo 3 parábolas que Jesús dijo. ¿Y por qué salieron esas 3 parábolas? Porque le dijeron, ¿usted con qué autoridad? Y él les dijo, pues yo soy el hijo del labrador. A ustedes fueron convidados a participar en el reino, pero ustedes rechazaron al hijo, rechazaron su palabra. ¿Y qué les espera ahora? La destrucción. Y en el año 70 ellos dijeron, este templo se demoró construyendo tanto y usted en 3 días lo va a destruir. ¿Qué pasó en el año? Aunque hablaba de su cuerpo, pero ¿qué pasó en el año 70 en el templo? En menos de nada lo destruyeron. Y desde ahí Israel y Jerusalén no ha vuelto a ser la misma de los tiempos pasados en su mejor gloria. ¿Pero por qué? Porque falta lo más importante, el Hijo. ¿Y ahora nosotros estamos en fiesta? Sí, porque aceptamos ¿a quién? A su Hijo. ¿Amén? ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? ¿El pastor? ¿Alguna interpretación más? ¿Amén? ¿No? Vamos a ponernos en pie y vamos a estar orando.